Señor, queremos darte gracias por este día, gracias por tu amor, cuidado, gracias por la bendición tan grande que tenemos de ser tus hijos. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos nuevamente. Gracias por cada hermano que ha podido venir en esta noche aquí a tu casa. Pedimos tu bendición para cada hogar, para cada familia, Señor. Mira a los enfermos físicos y también aquellos que espiritualmente están enfermos, decaídos, pedimos por sus vidas. Bendice, Señor, todos nuestros familiares, donde quiera que estén. Permite que puedan conocer de tu palabra aquellos que no te han conocido. Y permite que tú envíes salvación, Señor, sobre nuestro país, sobre nuestra nación. Y tú bendigas, Señor, con salvación a nuestra nación. Gracias por este día que nos has dado. Gracias, Señor, por el amor tuyo que ha sido derramado en nuestros corazones. Gracias porque tenemos una esperanza eterna. Y gracias porque un día estaremos contigo. Ahora bendice tu palabra, Señor. Y permite que tú hables a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos hablando los viernes del profeta Eliseo, ¿verdad? Y yo pensé que íbamos a hablar poquito y pocas cosas, pero a medida que estudiamos y vemos, salen más cosas del profeta Eliseo. A veces cuando nosotros vemos el profeta Elías, es muy conocido, pero el profeta Eliseo conocemos algunas cositas. Sin embargo, vivió un tiempo muy difícil en la historia de Israel, y por lo que dice la Escritura, parece ser que fue un hombre muy valiente, ¿verdad? El profeta Eliseo. Quiero invitarles a buscar ahí en su Biblia el segundo de Reyes, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6. Vamos a estar estudiando en esta noche los versos allí del 24, ¿verdad? Vamos a ver del 24 y voy a leer un poquito más. Vamos a terminar allí en el 24, el 6:24 hasta el 33, pero quiero leerles, ¿verdad?, hasta el versículo 2 del capítulo 7, hasta el capítulo 7, versículo 2. ¿Ya lo tienen los hermanos? Amén. Ahí está, segundo de Reyes 6:34. Después lo voy a invitar junto a leer un versículo donde está el título del mensaje, o podemos tomarlo como la base de lo que vamos a predicar. Dice así la Biblia: después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cat de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios, y aún mañana, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre.
Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto como este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seas de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Quiero invitarle a leer el versículo 33, la última parte, la pregunta que aparece ahí al final del versículo 33, como dice: ¿para qué he de esperar más a Jehová? Esa es la pregunta que podríamos ver nosotros, ¿verdad? Para titular el mensaje de esta noche: ¿para qué he de esperar más a Jehová? Así que muchas veces la gente se cansa ¿de qué? De esperar. Y cuando todo va bien, pero cuando todo va mal, todo va mal. Y hay un gran problema aquí, ¿verdad? En el pasaje. Quiero decirle algunas cosas antes de entrar de lleno en el pasaje para que podamos entender el problema aquí. ¿Con quién era? Según lo que hemos leído, ¿cómo usted ve el problema? Con Eliseo, porque era el que profetizaba las cosas que Dios le dijo. El problema era con Eliseo. Por lo que dice ahí, era con Eliseo. ¿Cuál era el problema? Aquí hay varios. ¿Cuál es el problema aquí para poderlo descifrar? ¿Qué es lo que usted ve ahí que está mal? ¿Qué es lo que hay? El problema es el rey entonces, ¿verdad? El problema de la situación de Samaria estaba citada por los asirios por cuenta del mismo rey que había llevado a Samaria a una situación difícil. Entonces ese conflicto que se armó entre Asiria y Samaria, que tenía rodeado la ciudad, fue lo que trajo la consecuencia de la hambruna y todo, porque no podía. Entonces el rey era el que estaba mal, pero Eliseo daba el anuncio de Jehová al pueblo y al rey, y pensaban que Eliseo estaba profetizando mal, todo lo que estaba diciendo era mal, y por eso se veía como que venía sobre Eliseo. Vamos a ver la palabra, vamos a ver. Yo quiero invitarle a ver algunas cosas ahí primero. Quiero que vea el capítulo 8. Capítulo 8. Vamos a ver, por eso vamos a ir por partes. El capítulo 8, el versículo, ¿verdad? 1 y 2, vamos a leerlo, para que vea porque ella lo que hizo ella. Dice aquí: habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo él había hecho vivir. ¿Quién era la mujer? La primera que comenzamos hablando, ¿verdad? Eliseo, la tsunamita. Y diciendo, fíjense lo que le dijo Eliseo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir ¿dónde? Donde puedas. ¿Por qué razón? Porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra. ¿Por qué tiempo? Por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos. ¿Cuántos? 7 años. Después vamos a hablar de ella más adelante, ¿verdad? De estos 7 años, cuando volvió, pero que ella se fue. Bueno, todos nosotros en la Biblia hay pasajes, ¿verdad? Del hambre, del tiempo de hambre. Parece que este tiempo, porque yo estaba buscando, ¿verdad? ¿Qué tiempo fue que los sirios, pues, rodearon a Samaria y metieron aquel cerco, ¿verdad? ¿Qué tiempo sería? Y bueno, yo pienso tal vez fue 7 años. No sé si sería esos 7 años,
pero era algo. ¿Quién era el rey de Israel en ese entonces? ¿Verdad? Este rey que está aquí en el tiempo de Eliseo es el rey que se llamaba Joram. Hay dos Joram en la Biblia, ¿verdad? Y los dos fueron contemporáneos en su reinado. Pero este Joram era hijo de Acab, uno de los reyes más malos de Israel, por causa de su mujer que lo incitaba al mal. Y vamos a ver aquí en la porción de la Biblia que dice Eliseo de Acab. Vamos a ver qué dice Acab, el padre de Joram. ¿Quién era el padre de Joram? Y entonces dice la Biblia que este Joram estuvo 12 años sobre Israel gobernando. En el capítulo 3 de Reyes, del segundo de Reyes, dice así de Joram, capítulo 3, verso 1. Verso 1 y verso 2 dice así: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá. O sea, llevaba ya Josafat en Judá 18 años, reinando ahí en Jerusalén, en Judá. Y reinó, ¿qué tiempo dice ahí? 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Así que hizo algunas cosas, hizo lo malo, pero no fue tan malo como su padre y su madre, dice ahí, ¿verdad? Que habían sido malos delante de Dios y malos también con el pueblo de Israel. Así que Joram, de los 12 años que gobernó, posiblemente 7 años de hambre, porque sigue ahí hablando la palabra. Y estos 7 años de hambre vinieron después de la historia que nosotros vimos. ¿Se acuerda cuando los sirios, bandas de Siria que venían y mandaba el rey, no sabía cómo se informaba y atacaban, y mandó aquella banda que Eliseo, el criado, se asustó y Eliseo oró a Dios para que abriera los ojos? Estaba rodeado, después cegó a los ojos, abrió los ojos del criado, pero cegó los ojos de aquellos ejércitos y lo llevó al rey de Israel. Y el rey de Israel le dijo: los mato. Y Eliseo le dijo: no los mato. Entonces el relato que vemos hoy viene después de esto. Así que hasta ahí todo iba bien. Pero ahora las cosas que parecía que iban a mejorar, y que dice aquí, porque dice la Biblia en este pasaje, se me pasó aquí la hoja, dice la Biblia en el versículo 23 que habíamos terminado, que le prepararon una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y dice así: y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Usted puede decir: bueno, se acabó el problema, se acabaron los problemas, porque nunca más vinieron bandas de Siria a Israel. Pero se acabó este tipo de problemas y empezó un problema peor, porque nunca más vinieron bandas armadas. Pero ¿quién vino? Todo el ejército, ¿verdad? Dice así la Biblia, y es lo que estamos viendo hoy. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió ¿a quién? Después de esto, reunió a todo su ejército y subió y sitió ¿a quién? A Samaria. Era una de las estrategias de guerra que se usaban, ¿verdad?, para rendir a un país, no por la espada, no por la fuerza, sino por el hambre. Por el hambre. Y la sitió de tal manera que nadie entraba ni salía. Y bueno, la Biblia no dice el tiempo, por eso le busqué en otro pasaje lo que Eliseo le sugirió a la tsunamita antes de que empezara este tiempo. Le dijo: vete, como Dios revela a sus hijos, ¿verdad? Y le dijo: vete, porque van a venir, ¿qué tiempo? 7 años de hambre. Yo estaba pensando otros 7 años de hambre. ¿Se acuerdan otros 7 años de hambre? Cuando José en Egipto. 7 años de hambre también. Y bueno, el hambre, cuando viene el hambre, es por un buen tiempo. No se crea que se va rápido, ¿verdad? A veces nosotros quisiéramos que el hambre se fuera rápido, pero no se va tan rápido. Y entonces, dice la Biblia, el verso 35, y hubo una gran hambre, ¿dónde? En Samaria. Muchos pasajes de la Biblia hablan de gran hambre. Estaba pensando en otro pasaje, en el libro de Ruth,
¿Se acuerdan cuando Noemí se fue? ¿Por qué se fue Noemí de Israel, ahí de Jerusalén, de Belén? ¿Por qué se fueron? Eran ricos, tenían posición, también por hambre. Se fueron. Cuando hay hambre, ¿qué hace la gente? Empieza a emigrar, ¿verdad? Primero dentro del país. Y después, si el país completo coge hambre y viene miseria y necesidad, la gente empieza a salir, ¿verdad?, del país. Y dice así, pero en este caso no se podía salir, porque dice, y hubo una gran hambre en Samaria, consecuencia de que no llovía, mala siembra. ¿Qué pasó? Tan a consecuencia de aquel sitio. Así que metió un sitio que no podían entrar ni salir. Y los israelitas son fuertes. Aguantaron y aguantaron y aguantaron. Pero vino el tiempo. Dice aquí, hermanos, tanto, y este es un pasaje tremendo, pasaje fuerte en la Biblia, ¿verdad?, que uno ve y dice, ¿cómo puede? Yo busqué, antes de yo ver, porque muchas veces he leído este pasaje y me ha quedado eso. Y como nosotros no hemos llegado a experimentar ese tipo de hambre, no hemos llegado a experimentarlo, aunque estamos viviendo tiempos difíciles, aún en nuestro país también. Por eso digo, esta semana se habló de algo de eso, de personas que usted las ve en la basura buscando ¿qué cosa? Comida. No es mentira, algo que ya no se puede negar. Y usted dice, ¿cómo puede? Yo llegaría a eso. Usted dice, podría llegar cuando hay hambre, ¿verdad? Una persona llegar a comerse algo, una sobra, lo que dé, lo que sea. ¿Por tal de qué cosa? De sobrevivir una persona. Es increíble el espíritu de supervivencia del ser humano, ¿verdad? ¿Para qué? Yo cuando era muchacho, lo oí una vez, muchas veces me quedó ahí, ¿verdad?, de un muchacho en el servicio militar por San José, que iba por el campo y cayó en un pozo ciego. Estuvo 21 días, según se oía la noticia, yo era un muchacho, 21 días dentro de un pozo ciego, hasta que él hizo. Y allí vivió porque comió fango, comió rana, comió lagartija, todo lo que caía allí, se lo iba comiendo. Se lo iba comiendo y salió vivo, mal, pero vivo. Y he oído de gente en el mar, y bueno, aguantan días, y lo que aparezca, se lo come hasta el pescado, como sea, por tal de sobrevivir, ¿verdad? Estaba leyendo en este escrito, buscando de lo que estaba leyendo escritos tremendos, de lugares donde se comieron ratas vivas y cosas, completas de eso, en tiempo de hambre, historias reales. Nosotros podemos decir, ahí va a llegar. ¿A dónde había llegado? El asunto era ese, tanto que la cabeza de un asno se vendía en cuánto? En 80 piezas de plata. Hermano, cuando el hambre empieza a apretar, la comida sube o baja. Empieza a subir, ¿verdad? Y usted ve que usted dice, oye, pero la cosa se está poniendo cara. Y los alimentos caros, y la libra de esto vale tanto, y aquello vale tanto. Bueno, llegó a tanto el hambre que la cabeza de un asno, que era un animal inmundo, que no comían los judíos, pero Israel andaba mal, y la cabeza de un asno era un lujo. Se vendía por 80 piezas de plata, solo para los ricos podían comprarlo. Y para los pobres, dice, y la cuarta parte de un cat de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Yo estaba leyendo sobre esto, ¿verdad? Y dice que bueno, lo que contiene el estiércol de paloma, si realmente se puede comer, no se come, pero si lo preparaban con esto, ahí hay varios escritos, hay varias cosas de que tratan, pero parece que se llegaron a comer estiércol de paloma. Era el valor de algunas de las cosas que vieron, lo que había ahí. Usted dice, cosas que nadie llegaría a comerse, tomar un valor. Y la Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. Yo estuve leyendo también sobre eso, que dice que a veces el escrito paloma podía ser un tipo de verdura o de legumbre que comían los pobres que tenían esta forma. Algarrobo, dice alguno, yo leí todo eso, pero no, la mayoría cree que sí, fuera algo de tiempo. Con eso no hay hambre, dice que se come cualquier cosa. Ahora bien, dice ahí la palabra, usted puede decir, comían esto, pero mire a dónde llega, que es peor. Peor que una cabeza de asno y peor que un estiércol de paloma.
a donde llega el hambre, ¿verdad? Dice, y pasando el rey de Israel por el muro, rey Joram, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Porque a veces la gente piensa que ¿quién te puede salvar? Es el rey, el presidente, el gobernante. Y tiene su esperanza puesta ¿dónde? Y dice, ¿verdad? En los hombres. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar? Estaba claro, ¿verdad? Habló claro. Si no es Dios, ¿de dónde te puedo salvar yo? Así que el rey estaba muy claro. ¿Del granero o del lagar? Le preguntó. Porque sabía que el asunto era de qué cosa. De comida. El asunto era, él estaba hablando de comida. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Y ella respondió entonces, ¿cuál era el problema? Mire qué cosa. Esta mujer, aquí la que estaba allá ante presencia, me dijo, da acá a tu hijo y comamos hoy y mañana comeremos. Yo pienso, usted podrá hacer algo así, ¿verdad? Cabe solamente en nuestra. Yo he leído que hay animales que se comen a su propia especie. El ser humano es una de ellas. El ser humano come carne humana. Y cuando hay hambre, por salvarse, he oído de lugares donde se han ido comiendo, ¿verdad? Un grupo de personas, juntos se han ido para un viaje, todos, hay un barco, un lugar, y todos van. Cuando ha habido, hay que sacrificar a uno. Se van comiendo a uno. Los que terminan, pues, o los que se van muriendo, se lo van comiendo. Pero usted puede ser eso más. Lo que está escrito en la Biblia, hermano, de palabra. Dios conoce el ser humano. Y cuando hay hambre, usted puede pensar. Yo estaba leyendo un pensamiento tremendo. ¿A dónde llega la desobediencia cuando el pueblo se aparta de Dios, la gente se aparta de Dios? Que los padres que se sacrifican por sus hijos, porque ¿cuánto no hace un padre por sacrificar por sus hijos? ¿Cuánto sacrificio no hace? Pues se convierten en que sacrifican entonces a sus hijos por ellos. Los padres que se sacrifican por los hijos, sacrifican entonces a los hijos. No se sacrifican por los hijos, sacrifican a los hijos. Estaba leyendo de algo también inconcebible, cuando ha llegado el pecado. Que hoy en día las propias madres no para comerse, pero matan a sus hijos. Algo que se veía increíble en tiempos atrás. Por cuestión, ¿verdad? Estaba analizando, ¿por qué cuestión se sacan a los hijos? Porque piensan, ¿verdad? La situación está muy mala. No hay comida, no hay esto, no hay. El hijo, ¿qué le pasa? Se va del aire. Es parecido, ¿verdad? No llega a tanto, ¿verdad? Porque como no lo mata vivo, lo mata con tal. Lo sacrifica, no se sacrifica por él. La gente no quiere sacrificio. Estamos viviendo en tiempos de pecado y cuando hay pecado, la gente no piensa en el otro. ¿En quién piensa? En sí mismo. No es capaz de sacrificarse, darse, entregarse por otro, sino que piensa en sí mismo. Y este que viene, o esta que viene, me va a estorbar. No nos va a alcanzar la cosa. No hay para todo el mundo. No cabe aquí, ¿verdad? Y dice, hermano, la palabra de Dios, que comí y cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Qué tremendo también rey, ¿verdad? Luego pienso en eso. ¿Qué pasaba en la Biblia? Otro que yo he leído sobre eso me he quedado. Y sé que el hombre llega tan bajo, cuando uno llega por sobrevivir, que es increíble. Y dice, el día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comamos, mas ella ha escondido. Yo digo que canalla era aquella mujer, ¿verdad? Y la otra tal vez estaba mal, pero la gente cuando se comió el de la otra, por lo menos escondió el de ella. Más canalla era la que siempre entre el pecado y los pecadores puede haber de todas clases. Pero la otra mentirosa engañó también a aquella, ¿verdad? Y le hizo creer, vamos a comernos tu hijo, y después no vamos a comer, después se echó para atrás. ¿Sí?
Dice la Biblia, hermanos, que cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio, ¿qué cosa vio el pueblo? El cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Porque Joram no fue un hombre que buscó a Dios. Públicamente no buscó a Dios. Pero creía o no creía en Dios. Dentro de la ropa, cuando rompió la ropa, que traía abajo, traía saco, traía silicio. Hermanos, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 59, oiga lo que dice. Porque ¿por qué esta situación? ¿Por qué el pueblo llegó a esto? ¿Por qué se llega hasta ahí? El capítulo 28 de Deuteronomio es un capítulo de los grandes capítulos de la Biblia, de los que debíamos conocer bien. Y habla las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Es un capítulo largo, pero debíamos leerlo a cada rato, para preguntarnos, ¿verdad?, sobre las misiones, sobre nosotros. Y en el capítulo 28 dice así, ¿verdad? Voy a leerle el 58 y el 59. Y dice así: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre, perdón, voy a leer un poquito antes, está en los versículos porque estaba viendo la referencia a la que hay. Voy al versículo 56 y 57. Dice: la tierna, hablando de la mujer, y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura. O sea, ¿quién es esta mujer? ¿Verdad? Una mujer que, como dice uno, es bueno, una seda, pero esa que es pulcra, fina, que le das con aquello, el otro como es escrupulosa, delicada, ¿verdad? De todo, lo que sea así, dice la Biblia, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de ¿dónde? De entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá, como dice aquí la Biblia, ocultamente, por la carencia ¿de qué? De todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. ¿Lo había profetizado Dios o no lo había dicho? Lo había dicho el Señor. ¿A dónde llega? ¿A dónde llega el pecado y la maldad? Las madres no quieren a sus hijos. No lo van a querer. Ni al marido de su seno, ni a sus hijos, ni a su hija lo van a querer. El pecado en el mundo va haciendo algo. Ya la gente no quiere hijos. La gente dice que es mejor los animales que los hijos. Ya la gente no quiere tener familia. Ahí lo estamos viendo hoy todo. ¿A dónde hemos llegado y a dónde vamos a llegar? Y todo eso viene junto con ¿qué? Con hambre, necesidad y miseria moral, espiritual y material, según las miserias, cuando el hombre se olvida de Dios. Y el rey, hermanos, rasgó sus vestidos y pasó por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo el rey, se llenó de ira cuando oyó esto, a esta mujer hablando, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Miren lo que dijo: así me haga Dios. Así que lo habló delante de ¿quién? De Dios. Y aún mañana, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él, hoy, ¿por quién la cogió el hombre? Ahora la pregunta que yo me hago, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué con Eliseo? Es increíble cómo cambian los momentos, hermanos, y las situaciones. Por eso el que tiene la confianza en el hombre puede cambiar contigo mañana. El que no cambia es Dios.
A veces nosotros confiamos en un hombre, ¿verdad? Este hombre, mira lo que dice ahí en el versículo, mira lo que dice en el versículo 21. Oiga lo que dice, está hablando del mismo rey, ¿verdad? Cuando Eliseo trajo a los soldados ahí, ¿se acuerdan? Aquella banda. El versículo 21 dice, cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré. ¿Cómo le dijo Eliseo? Padre mío. ¿Qué tipo de padre? Eliseo era el padre de él, padre de acá, su padre espiritual, ¿verdad? ¿Qué haré con ellos, padre mío? ¿Y ahora qué está diciendo el hombre? Que le va a cortar la cabeza a Eliseo. ¿Cuándo? Hoy mismo le va a cortar la cabeza a Eliseo, dijo el rey. Hermanos, dice la Biblia hablando sobre esto, ahora el versículo 32, es algo tremendo. Dice, mire, ¿cómo estaba Eliseo? Y cuando dio la noticia, ¿Eliseo dónde estaba? ¿Dónde estaba sentado Eliseo? En su casa. Y con él, dice la Biblia, estaban sentados los ancianos. Así que estaban conversando, estaban tranquilos. Yo pienso, mientras que el pueblo estaba en todo aquello, no estaban los hijos de Dios. Es algo tremendo, hermano. En medio de una situación terrible, Eliseo estaba en paz, tranquilo, compartiendo con los ancianos y con otros. Y el rey envió a él un hombre. ¿Con qué misión llevaba aquel hombre? Mira la misión que llevaba. Más antes que el mensajero viniese a él, dijo Eliseo a los ancianos, oiga bien, ¿no habéis visto como este hijo de quién? ¿Quién era el padre de Joram? Acá. ¿Quién era acá? Un homicida. ¿Cuánta gente mató acá? Era la viña de Nabot. Ahora, lo más terrible de acá no fue todos los que mató, sino que mató a quién? A Nabot, para robarle la viña. Por eso quedó como homicida. El homicidio más grande, terrible, ¿verdad? De todo lo que hizo. Entonces, ¿no habéis visto como este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Así que el mensajero que venía, ¿para qué venía? Bueno, qué tremendo que sabía Eliseo eso. ¿Qué hizo Eliseo? Se echó a correr, se fue de las casas, ¿cómo está? Bueno, hizo algo. Le dijo a los ancianos, ¿te han visto eso? ¿A quién le está echando la culpa al hombre? El rey, ¿a quién le está echando la culpa? ¿Verdad? ¿Han visto eso ustedes? Dice, mirad pues si cuando viniera el mensajero, cerrar la puerta e impedirle la entrada. Esta fue la medida que tomó. No se oye tras él el ruido de los pasos. ¿De quién? De su amo. ¿Quién venía atrás del mensajero? Venía el rey. Pero tenía tanta ira y tanto desespero que dijo, cuando tú llegues, córtale la cabeza. Y dice la Biblia que aún estaba hablando con ellos, ¿verdad? Con los ancianos. Y aquí el mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente este mal, ¿de quién viene? De Jehová. Este mal de Jehová. Ahí en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 37, debíamos aprenderlo de memoria. Debíamos aprenderlo de memoria. Lamentaciones de Jeremías, también desastroso en el tiempo de Jeremías. Y dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Lo bueno y lo malo no sale de Dios. Porque a veces pensamos, ¿de Dios viene qué? Lo bueno. Y el mal lo permite Dios también. ¿Por qué? Nuestro pecado. También lo manda. El Señor dijo, si hacen esto, son las leyes de Dios. A mí me gustan, hermanos, las leyes de Dios. Las leyes de Dios. La Biblia habla leyes, mandamientos, ordenanzas. Algunos piensan que son los 10 mandamientos y hacen eso y ya, y con eso creen. Son muchos los que Dios tiene. Y ha hecho leyes en todos los aspectos. Y a mí me gusta. Todo tiene su ley. El sol tiene su ley, la luna tiene su ley. Los tiempos tienen su ley, las estaciones tienen su ley. Todo tiene su ley. La más fácil para explicarla, es la que a mí me gusta, ¿verdad? Para explicarla porque es sencilla. La ley de Newton le dice porque la descubrió Newton. Usted tiene una manzana para arriba y ¿qué hace la ley?
La ley de la gravedad le llaman, ¿verdad? Todo lo que usted tire para arriba, ¿qué pasa? Baja. Baja. Entonces usted dice, yo soy cristiano, me voy a tirar por aquí para allá, que no me va a pasar nada. En el nombre de Jesucristo, ¡pam! Me tiro para allá. ¿Va a pasar algo? No va a pasar. ¿Qué usted está haciendo? Lo hace en el nombre de Dios, pero está violando ¿qué cosa? Una ley. Y ese mal, usted puede decir, vino de Dios. Hay una ley que Dios tiene. El que hace eso, sabe que está. Ahora, un niño inocente, que no sabe nada, pobrecito, se tira también, se va por ahí, por no tener cuidado. Tercer piso, como era un inocente, no le pasó nada. Al niño tampoco. Sí le pasa nada. Murió también. Una ley de Dios. Por eso tenemos que cuidarla para el que sabe y para el que no sabe. Todas las leyes de Dios. Nuestro cuerpo está lleno de leyes de Dios. Nosotros violamos las leyes de Dios y tenemos las consecuencias. Por eso dice, viene de Dios. Porque Dios lo ha dicho. Si hace esto, va a suceder. Si hace aquello, sucederá lo otro. Es lo que la gente ignora. A veces dice, yo porque soy cristiano, a mí no me va a pasar. Yo porque soy pastor, a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar eso. Me puede haber pasado, pero a mí no. Entonces, Eliseo dijo, ¿eso viene de quién? Viene de Dios. La gente creía que venía de Eliseo. La culpa se la tiene que echar a alguien. Qué triste cuando la culpa, ¿verdad? La echamos. Y la culpa más que del Eliseo, ¿de quién venía, hermano? Del rey de Israel. Pero la culpa no se la echaba él, se la echaba a Dios. Y entonces, dice la Biblia, dijo el rey, ¿verdad? ¿Para qué he de esperar más? Esa es la pregunta que se hace mucha gente. ¿Para qué de esperar más a Dios? Ya todo está acabado. Después. Yo quería haber seguido el mensaje hasta el final, pero quiero predicar la segunda parte de los leprosos. Por eso le dije, vamos a leer hasta el versículo 7, hasta el versículo 2, perdón, del capítulo 7. Porque Dios puede cambiar todas las cosas, ¿en qué? En un minuto. Yo pienso que aquí el capítulo 7 habla de los 7 años que terminaron. Del sitio, después de 7 años, de una gran hambre, terrible, espantosa. Dice, ¿qué dijo entonces Eliseo? Oí palabra de quién? De Jehová. Así dijo Jehová, mañana, a estas horas, ¿qué va a pasar? Valdrá el sea de flor de harina, algo comestible, ¿cuánto va a costar? Unos centavos se va. Unos centavos. Y 2 seas de cebada, ¿cuánto va a costar? Un ciclo. ¿Y dónde se va a vender eso? A la puerta de Samaria. ¿Quién podía? ¿Estás loco? ¿Qué tú estás diciendo? Fíjese, dice la Biblia. De eso vamos a estar hablando la semana que viene. Y un príncipe, cuyo brazo el rey se apoyaba, un general, un príncipe, uno grande, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora, dice, ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Ni haciendo Dios ventanas. La Biblia dice, si no lo ves, no lo crees. Dios habló, mañana va a ser. Ahí mañana. Eso vamos a hablar la semana que viene. Nosotros podemos estar pasando por donde estemos pasando, pero todo tiene un tiempo. Está en la Biblia y la palabra de Dios. La Biblia no engaña a nadie, Dios no engaña a nadie. Porque la gente no mira a Dios, mira a dónde. Dice, a veces los hombres preguntan, ¿para qué esperar más a Jehová? Vean la Biblia, todos los que esperaron en Dios. Todos los que esperaron en Dios fueron alumbrados. Fueron saciados. La Biblia habla de esperar en Dios. Seguir esperando en Dios. Y él dijo, aunque abra la ventana de los cielos, y le dijo el profeta Eliseo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no lo verás. Lo vas a ver. No lo vas a ver. Y ahí está la historia. Lo aplastaron, lo vamos a ver la semana que viene, ¿verdad? Porque Dios puede hacer cosas.
Es bueno tener una esperanza y una confianza en Dios. Lo otro que yo pensaba mientras el pueblo pasaba todo esto que pasaba, todo lo que había, ¿cómo estaba el siervo de Dios? Los ancianos, ¿cómo estaban ahora? Sentados. Dios había provisto para ellos. Ya viste, está el hambre, la viuda, y que están los otros que el Eliseo le dio comida. Yo estaba pensando en algo más. Los tiempos difíciles es cuando se manifiesta la mano de Dios. Cuando hay crisis, cuando todo está bien, no hay nada. Pero cuando todo está mal, es cuando se ve la mano de Dios. A veces la gente vive bien, y ni se acuerdan de Dios. Hasta que vienen los problemas y las situaciones. Yo a veces me pregunto, ¿verdad? ¿Qué será de nosotros algún día? Cuando vuelva a haber de todo. Y en abundancia, como le dijo a este, ¿verdad? ¿Qué estaremos haciendo? ¿Seguiremos poniendo a Dios en primer lugar? Nos recordaremos de aquel tiempo. No te olvides, ¿verdad? Le digo el Señor al pueblo. Porque con la gloria se olvidan las derrotas. Muchos a veces se van de los problemas. Me gusta ahí, vamos a leerlo también, la tsunamita. Pero volvió a su tierra, ¿no? 7 años después. Dios hace cosas grandes. Dios quiera que nuestra prioridad en la vida sea Dios, el que llena el corazón. Momentos difíciles tendrán. Estamos viviendo tiempos en que las madres a sus hijos los matan. ¿Por qué? Porque hay hambre, porque hay necesidad, porque no hay pan, porque no alcanza, porque el tiempo es malo. Falta de fe en Dios. Te he dicho a muchos hermanos, a veces cristianos, jóvenes, y a veces entiendo que bienaventurado el varón que llenó su altar de mente. Este es el último, con este cerramos, pastor. 1, 2, 3 hijos, son los tiempos que vivimos. No hay fe en Dios. Estamos puestos los ojos en la situación que hay. Esperaremos más a Jehová, no son tiempos de esperar mucho. El Señor viene. Dios bendiga nuestras vidas, nuestros hogares, y sigamos confiados, sentados con los ancianos y como estaba Eliseo, hablando de Dios y esperando en el tiempo de Dios. Que Dios le bendiga.